Hola, hola, sean todos muy bienvenidos. Hoy tenemos una nueva actividad en el Museo Regional de la Araucanía. Ya estamos conectados con ustedes desde nuestras casas en otra actividad cultural. Hoy es una actividad muy especial porque tenemos el lanzamiento online de un trabajo que se hizo en estos tiempos de pandemia. El libro se llama Sonetos de Confinamiento de José Blanco y Javier Aguirre, que hoy nos acompañan junto a varios invitados más. Vamos a tener un lanzamiento online, virtual, junto a todos estos invitados y vamos a poder conocer de qué se trata este libro y todo el trabajo que hubo detrás de ellos también. Así que estamos contentos de una nueva actividad. Ya les comentamos que nos pueden comentar desde dónde nos están mirando, nos pueden mandarle saludo también a todos los que están conectados de manera virtual. Pueden compartir la actividad para poder llegar a más personas o simplemente ponerles me gusta. Así que contentos, vamos a comenzar esta actividad con nuestra querida investigadora y coordinadora de educación, Susana Chacana. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola Berlín, nuevamente aquí transmitiendo desde nuestra casa, desde el Museo Regional de la Araucanía en teletrabajo, conectándonos con la cultura y bueno, con el arte, con el patrimonio de manera permanente y las personas que nos están escuchando son bienvenidas a este espacio, a este momento. Saludamos a todas y a todas las personas que nos siguen por nuestras redes sociales. Estamos en un momento de, eh, de conexión también con otros lugares. Estamos aquí con unas personas desde Petrusquén, desde Temuco, incluso desde el País Vasco. Iniciamos entonces nuestro programa. Quisiera, antes que todo, dar la bienvenida a nuestros invitados. Son los autores, por una parte, la ilustradora, el editor que están acá, que nos acompañan por Facebook del Museo Regional de la Araucanía. Damos inicio entonces al lanzamiento del libro Sonetos de Confinamiento. Este libro de sonetos está escrito a dos voces. Eh, Ellos, los autores, han desarrollado un diálogo entre la palabra y el sonido, han logrado un bello libro que nos van a relatar hoy en día. Estamos además con la ilustradora, saludamos a Karen Bis Payalé. Ella está en Titisquén. Hola Karen. Hola, Voy hola a a contar un todos. poquito de ti, Karen, ¿ya? De Sí, acuerdo bueno, aquellos elementos que nos pueden hacer conocerte un poquito más de tu trayectoria. Karen es licenciada en Artes de la Universidad Católica de Temuco. Ella es de Titusquén, desde donde ahora está transmitiendo. Ella ha participado en muchas exposiciones sobre ilustraciones, sobre temas que tienen que ver con el arte visual, como dibujante, como pintora. Ha expuesto en forma colectiva. Ella desarrolló una exposición denominada Visiones del Paisaje, como un proyecto itinerante por la región de la Araucanía. Y actualmente es ilustradora en la editorial Tortuga Samurai, de la editorial de la cual se ha hecho partícipe en esta ocasión a través de este libro. Bienvenida Karen a este lanzamiento que también para ti debe ser un momento especial por las bellas ilustraciones que has desarrollado. sí, Susana, primero que nada saludar a todos. Entiendo que se está uniendo de a poco las personas para compartir en esta hora que nos queda, ¿no es cierto? Agradecida del espacio, ¿no es cierto? Agradecida de la instancia. Estamos en tiempos complejos donde la pandemia, ¿no es cierto?, nos mantiene separados. Esperamos en algún momento volver a reencontrarnos por ahí, compartir, eh, compartir las experiencias sobre todo. Y para mí es un gran honor también poder apoyar en estas instancias, sobre todo cuando se tratan de proyectos emergentes. Tortuga Samurai viene a ser un proyecto literario que en el futuro se proyecta
como una necesidad, ¿no es cierto?, en el territorio, por la falta también de espacio, quizás, la falta de lugares para poder visualizar y evidenciar, ¿no es cierto?, la calidad literaria del territorio. O sea, en temas de poesía, yo creo que es un gran avance lo que sucede, sobre todo en esta zona. Y es muy lamentable también indicar que también la falta de espacio muchas veces no deja que estas acciones, ¿no es cierto?, se visibilicen y sean compartidas con las personas, con la comunidad. Entonces, mi labor en este sentido tiene esa connotación. En gran parte es poder apoyarlo, ayudarlo desde mis conocimientos. La invitación me la propusieron tanto Javier, después conocí a Roberto y estoy muy agradecida en realidad porque ha sido una experiencia muy, muy, muy fructífera para mí en el fondo. Eso en primera instancia. Más adelante podemos compartir un poco más sobre las ilustraciones, cómo Claro, surgen. nos vas a mostrar tu arte, Sí, ¿no? A través de, sí, vamos a poder apreciar en más detalle desde lo que tú nos quieras contar de las ilustraciones y su conexión con la poesía. Ahora quisiera saludar a Romero Mora Caimanque. Él es antropólogo, me parece que es oriundo de Santiago, ¿no? Sí, Pero sí, pero estudió acá en la Universidad Católica de Temuco también. Eh, Él actualmente está dirigiendo la editorial que se llama Tortuga Samurai, que fue la editorial que acogió este proyecto y que lo ha hecho suyo también. Él también ha dirigido la revista de literatura de la ausencia y también ha publicado un poemario como denominado Motivos, Escenas y Gorriones. Eh, Hola Romero, ¿cómo estás? hola Susana, buenas noches, bien, gracias, bienvenido a agradecerle a todos los que están presentes, Javier, José, Karen, a ti por el espacio. Eso, me encuentro bien, gracias por la presentación. Gracias. Ahora vamos a pasar a José Blanco porque está más lejos, ¿no? Él, después con Javier, que está más cerquita en Temuco. Sin embargo, José, desde allá, desde el País Vasco, podemos decir que es de Baracaldo, es un poeta, él ha ganado premios, como por ejemplo el premio Arcipreste de Ita y el premio Mariano Roldán. A él le atrae la poesía lúdica, la creación literaria ligada al mar. Tiene obras como Las obras del mar, Las obras del amor, El cuaderno de bitácora, Mira mi corazón preso en el ámbar de los instantes eternos, Las nubes, Memorias del caos, Poemas del sublime cotidiano, La deriva de Marco Sima, Max Frick, Amuleto y Calles de Blas de Otero, que creo que fue uno de los primeros libros que, unido a Javier, pudieron realizar, ¿no? Esta Calle Blas de Otero que también existe allá y acá. Una cosa bien extraña, pero que los unió y que, bueno, le damos la bienvenida, José, desde tan lejos en un horario tan distinto. Sí, muchísimas ¿Cómo gracias. está? Muy bien, mando un saludo a todos los amantes de las bellas artes, ahí en Temuco, de las bellas letras, y a los amantes directamente, porque esta hora que tenemos aquí es más propicia para ellos. ¿Qué tal? Gracias, José. Y ahora Bueno, damos el paso al saludo a Javier. Javier también es del País Vasco, es de Bilbao. ¿No? Seguramente por esos lados se conocieron y caminaron por calles ahí, con sonetos y poesías de noche. Y bueno, reside ahora en Temuco, ya llegó desde el 2009, está por acá Javier, y ha publicado también temas ligados al mar, ¿sí? El mar a veces, desde México, el año 2019, y Blas de Otero, ¿no? Que como les comentaba, también es una obra en la que junto a José desarrollaron una creación que los mantiene unidos todavía. Y bueno, Sonetos de Confinamiento es esta colaboración entre Javier y José. Hola Javier, ¿cómo estás?
desde Temuco. Hola Susana, gracias por la invitación. Mari, Compuche, Gabón, Gustío ahí. Bueno, comentaba sobre el nexo que tenemos José y yo, y es de larga data, porque nosotros coincidimos en un taller literario, y aquí viene el encuentro con la literatura también de una manera lúdica, en los años 90. Ya finales de los 80, principios, yo entré en el año 90. El taller empezó en los años 80. José entró en un poco antes que yo, y yo llegué pues a juntarme a una gente que, bueno, que tenían ya trayectorias literarias, pero en el momento de reunirse, pues era escritura en común, era un patio de recreo, ¿no? Y de ahí venimos José y yo, de esa escritura colectiva, y ese juego lo hemos seguido practicando, bueno, se ha seguido desarrollando con naturalidad como una rama de aquellas reuniones, ¿no? Y esto, pues bueno, por algo el libro anterior, Calle Blas de Otero, está dedicado también a la Galleta del Norte, ¿ya? Y esto, bueno, es una continuación, ya Sonidos de Confinamiento. Yo tengo dos preguntas para iniciar esta conversación antes de escuchar esos bellos sonetos. Por una parte, ¿por qué sonetos, no? Y tal vez explicar brevemente esta expresión literaria, porque, bueno, es una expresión clásica, ¿no? Y en ese sentido, a lo mejor, en la actualidad está un poquito dejada de lado por lo clásico, ¿no? Porque uno tiende como a buscar diferencias y vanguardismo, y sin embargo ustedes optaron por algo de esta tradición, ¿no? Antiquísima. Eso por una parte. ¿Y cómo logran escribir en confinamiento? ¿Qué hace que ese soneto sea de confinamiento? Bueno, puedo empezar yo si queréis. Cuando hemos llegado al taller literario La Galleta del Norte, todos lo hacíamos movidos por un impulso común, que era la escritura, ¿no? Como decía Javier, el fundamento de ese taller y su peculiaridad es que en el taller lo que hacíamos era escribir juntos y producir obras colectivas. Hacíamos teatro, hacíamos relato, intentábamos también hacer poesía, pero eso era algo quizá un poco más difícil de componer entre, imagínate, 6 u 8 personas trabajando al mismo tiempo, ¿no? En cambio, el teatro además en una vertiente quizá un poco más disparatada o absurdo, el teatro del absurdo, se nos daba muy bien. En ese contexto nos conocimos Javier y yo, y claro, su formación y la mía seguramente son muy, muy parecidas, ¿no? Llegamos ahí ya con un bagaje, con unas lecturas, pero tienes que tener en cuenta que el fundamento de ese taller ya es vanguardista, su planteamiento ya es muy vanguardista. Esta escritura colectiva que ya se practicaba entre miembros del surrealismo o entre miembros del Ulipo también, ¿no? Y el hecho de que él y yo escogiéramos la forma del soneto, una estructura cerrada, se debe un poco también eso, a ese bagaje que nosotros traíamos, pero todas las normas están para ser rotas y ser alteradas, ¿no? Y es lo que hacemos con los sonetos realmente, es jugar con ellos, darles vueltas, ir modificando esa estructura absolutamente cerrada para intentar conseguir, pues, ese sesgo sorpresivo que es lo que nos hace amar la literatura. No sé si estás de acuerdo, Javier. ¿Javi? Sí, bueno, yo creo que tanto José como yo nos gusta mucho la forma del soneto, ¿no? Aparte de, bueno, quizá, digamos, creo, José, habitualmente en sus libros, que ya habéis escuchado cómo son unos cuantos, bastantes, pues de vez en cuando es común, o sea, no es una forma que cultive habitualmente, pero
sí que suelen aparecer algún soneto en sus libros de vez en cuando, ¿no? Es una forma que cultiva de vez en cuando, ¿no? Y yo quizá pues la he cultivado más insistentemente, ¿ya? Pero bueno, se dio así, ¿no? Hay un poeta bilbaíno que decía que los bilbaínos tendemos mucho al soneto, a la forma del soneto, que hay como una especie de tradición sonetera, y creo que sí, así es, ¿no? Aquí quizá menos. Aquí en Temuco yo pocos sonetistas he conocido, conozco, bueno, me acuerdo de Guido Eitel, por ejemplo, ahora Pablo Rojas, que también es otro aficionado del soneto, pero no es algo que se suela cultivar demasiado, ¿no? Y hasta se desprecia. Hoy estaba hablando con un sonetista, que justo un amigo chileno, bueno, haitiano, un poeta, un gran poeta en creol y en castellano, un médico haitiano que lleva unos años ya en Chile y que está escribiendo una poesía que es un viento fresco, ¿no? Él justo me hablaba de un sonetista chileno que nos ha dedicado un soneto a José y a mí, fíjate. Mira, Sí, sí. qué bonito. Estoy tentado de leerlo porque nos lo ha dedicado así de golpe. Mira, lo voy a leer. Dice: parabienes a José y Javier, que en el cálido alcázar del soneto acunan puño y corazón inquieto y hacen las sílabas resplandecer. Porque el soneto es oro del ayer y en el presente es un joyel completo e irá al futuro sólido y concreto irradiando su magia por doquier. Mi abrazo aquí de hermano sonetista por cultivar la mágica amatista de las vetas del verso cristalino, que llegue al corazón el lanzamiento de estos luceros de palabra y trino, estos sonetos de confinamiento. Eso nos lo dedica Hugo González Hernández. Así que bueno, sí que hay algunos cultivadores del soneto por acá también, ¿ya? Y que se relaciona también con la paya, ¿ya? Así es. Sí, bueno, la palabra viene de sonido, ¿no? Está conectada con el escuchar, y es una palabra que te va envolviendo. Yo escuchaba y tenía un ritmo. Y eso es muy bello, porque te lleva por el ritmo y te hace poner un oído distinto a las cosas. Creo que eso es lo bello de esta línea de trabajo que ustedes han desarrollado. Pienso que bueno, vamos a escuchar cómo suenan esos sonetos, ¿no? Javi, y la otra pregunta tenía que ver con este confinamiento. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron organizarse? O José, si estaban Bueno, cerca, lejos, encerrados, ¿dónde estaban encerrados? pues ahí se produce una paradoja. Javi y yo, el inicio de nuestra colaboración se remonta a los lejanos años 90 del siglo pasado, pero hemos mantenido la comunicación en forma de correspondencia, vía correo electrónico o vía redes sociales, ¿no? Porque yo sigo viviendo aquí en el País Vasco, pero Javi siguió su peripecia por Europa y terminó allí en Chile. Muy lejos, Sí, sí. sí, sí. Y seguíamos manteniendo esa correspondencia en la distancia. Y fue allá por el año 2013 cuando, de una forma fortuita, empezamos a escribir los sonetos de ese primer libro, Calle Blas de Otero. Javi posteó un cuarteto en su muro de Facebook y yo le respondí con otro cuarteto. Entonces él le añadió un terceto y yo le hice un cierre. Y ese fue el primero sin ningún plan, sin habernos propuesto llegar a escribir un libro siquiera. Ahora tenemos dos, ¿no? El caso es, sí, fue allá por enero de 2013. Mantuvimos esa dinámica según nos iba apeteciendo, pues durante 2 años aproximadamente, que dimos por zanjado ese proyecto que llamamos Calle Blas de Otero, porque Calle Blas de Otero, además de ser ese poeta de Bilbao que nosotros amamos, pues nos servía de nexo, dado que aquí hay una calle Blas de Otero que también hay en Temuco, y nos gustaba la imagen de que la calle que empezaba aquí en Bilbao terminaba allí, ¿no? Atravesando el océano. Ese fue el motivo de llamar así al libro, y ya te digo, y surgió de esa forma fortuita. Luego,
cuando el libro ya estaba armado, Javi, igual lo va a contar él luego, pero le surgió el plan de venir a hacer una estancia académica aquí en el País Vasco, a trabajar aquí en la universidad, ¿no? Cuando lo supimos, lo organizamos todo para presentar el libro, haciéndolo coincidir con su estancia. Y pasó que nos confinaron. Es decir, Javi de repente estaba ya aquí en el País Vasco, estaba a 20 minutos de Baracaldo, pero tampoco nos veíamos, porque estábamos confinados. Era como una gran paradoja, ¿no? Seguíamos en la misma situación, manteníamos el contacto y bueno, y en medio de un confinamiento, pues te agarras, la tabla de salvación, pues son tus lecturas, son tu background, son tus películas, y claro, Compañía. la compañía que teníamos ya centrada entre Javi y yo gracias a la escritura, ¿no? Así que ahí fueron surgiendo estos sonetos de confinamiento, ya de una forma un poco más consciente, no dispersa como había surgido el primer trabajo, la primera colaboración. Aquí era un poquito más consciente y lo usamos pues para reflexionar sobre el hecho de estar encerrados y también sobre el hecho de escribir. Creo que los sonetos en esta ocasión tienen algo más de densidad. Ya hay una reflexión para conducir algo hacia un libro, un segundo libro, ¿no? Bueno, fuimos acumulando y nos dimos cuenta de que sí que podíamos llegar a un segundo libro y como ha resultado. Qué bueno. Mm. Se agradece tu explicación de esa intimidad que significa lograr producir algo con otros, ¿no? Con un amigo en este caso. Sí. Vamos a escuchar al editor. Él a lo mejor nos tiene algo que contar acerca de por qué se toma esta decisión de sacar adelante un libro en la editorial Tortuga Samurai y nos tiene también algo del prólogo. Romero. Gracias, Susana. Sí, un poco el libro inició porque, bueno, con Javier nos conocemos desde el ámbito literario y siempre Javier postea algunos textos de él. También yo hago lo mismo. Entonces yo creo que yo diría que hay como una especie de rep secreta, así que en el fondo uno lee a amigos, los va leyendo. No habla necesariamente de eso, pero sí está como la poesía presente en esos espacios. Entonces yo había partido hace poquito con el proyecto, también había comprado un par de libros de Javier, lo había leído, y de un momento a otro Javier me escribe, me dice, tengo un libro, ¿quieres verlo? Yo le dije, ya, veámoslo, saquémoslo, o sea, porque no, yo no quería darle muchas vueltas al asunto de... ya conocía la escritura de Javier, entonces más o menos suponía lo que me iba a enfrentar. Ya, y también el libro, el Blas Otero no lo había podido leer, ya, pero a mí me gusta harto la poesía, entonces la forma del soneto no, pese a que parece esa forma distante, como que quedó en el siglo de oro, como que por aquí un intrépido escribe, aún así tiene un encanto, pues. Yo creo que personalmente todas las formas poéticas en algún momento marcaron la poesía y el soneto sin duda lo marcó mucho, marcó la historia del mundo. Yo creo en ciertos momentos hay ciertos sonetos que son emblemáticos también. Entonces, eso no era ningún obstáculo y yo creo que también era necesario como darle una vuelta al tema del confinamiento, ¿eh? Yo creo que en ese sentido Javier y José fueron como rápidos para tomar el tema, porque yo creo que todos lo estábamos como procesando. Yo creo que todavía estamos un poco en eso de estar encerrados en este mundo sin poder movernos. Entonces fue como bien entretenido leer el libro y ya después de una primera lectura el proyecto fue avanzando súper bien. Se sumó Karen y bueno, el trabajo de José y Javier es impecable. No hubo, de mi parte como editor no hubo casi nada que hacer en realidad. No fue como con otros textos, puede pasar que uno revisa mucho, que uno le pregunta a otras personas que pueden corregir, que corregimos. En cambio en este fue como un texto definitivo ya, cerrado, estaban listos. Entonces en ese sentido fue como ordenarnos nomás y ir sacando maquetas, conversar con Karen.
que ella igual iba diseñando y le íbamos como dando un poco de orden al libro. Pero siento que en este caso el aporte como editor fue menor, fue un aporte más como de seguir nomás y darle forma al libro como materialidad, porque había que ir a este es el libro, hay que ir probando, esta es una versión del libro, tenemos dos versiones, hay que ir probando fuentes, el soneto es corto, entonces igual la idea es como que el soneto tenga un espacio más cómodo de lectura. Yo soy una persona que cree que un libro como objeto físico debe ser también como amable para la vista de uno. Hay libros que tienen la letra chiquitita y se pueden leer, pero ya me gusta como esa calidez que puede tener un libro. En el fondo sea como algo cercano y también por eso también insistir con la publicación física de los textos. Hoy en día que está como todo digital, que es una herramienta sin duda invaluable, no deja de tener tampoco gracia el libro como objeto físico. Ya, eso voy a hablar inicialmente, si no me puedo extender mucho. Voy a pasar a leer una parte del prólogo ya, que está al interior del libro, que abre el libro. Bien, te escuchamos. Ya, gracias. Dice, no es la primera vez que José Blanco y Javier Aguirre abordan la escritura conjunta. Este es su segundo ejercicio poético en común acuerdo, y nuevamente apuestan por la forma poética del soneto, y nos impiden nuevamente saber quién está en la autoría de cada texto. De algún modo esto crea un tercer autor, un autor cero, un autor que entre sombras, luces y distorsiones es un espejo de ellos de cara al mundo, pero esta vez el tercer autor se ve acorralado por el factor común que amortajó a toda la humanidad, el obligatorio confinamiento, el ineludible encierro, que fue y es aún la imposibilidad de habitar la tierra como paraíso más perdido y añorado que nunca. Aún así, el autor se mantiene en pie. En pleno declive del mundo resiste. ¿Cómo lo consigue? Apoyándose del amor que ambos autores revelan, entre líneas o abiertamente, por la palabra hecha poesía, por la vida misma y por la mezcla de ambas, poesía y vida. Ese punto de intersección los sostiene a ellos, sostiene esta obra y parece sostenernos también a nosotros mientras seguimos su testimonio de confinado. Es que el confinamiento conllevó reinterpretar todo, resituarse, reentendernos limitadísimos. Entonces hubo que tomar del cofre de tesoros interiores, ese en que por años, celosos, hemos guardado en el hogar que es nuestro corazón. ¿Y con qué nos encontramos? ¿Y con qué nos encontramos entonces? José y Javier, JJ, nos ofrecen distintas respuestas, remeciendo y echando luz y sombra sobre los pilares del mundo actual, la inevitable globalidad de las redes sociales, los estados de desasosiego y desazón y herida, las ansias por volver a vivir y encontrar el tesoro que no alcanzamos a hallar a tiempo y que se mantiene fuera de casa. Parece que entonces las herramientas sempiternas del poeta son las ideales para enfrentar este confinamiento. La ballena blanca de la desazón no es algo desconocido para los aficionados a las letras, y la gran sombra del fantasma que nos sigue y seguimos entre delirio total y lucidez suprema es entonces un camino a la salvación. Al fondo, una ballena blanca emerge, sombra salvadora, contra todo lo que se estanca. Estaba citando a Javier y José. En medio de la lucha se observa el paisaje. Desde la ventana se añora, se es melancólico y, sin contradicción, se celebra la vida. Es que, totalmente convencido, aun luego de todas las tragedias y dolores, el escritor siempre dirá que puede haber dulzura, humor, sonrisas y alegría, y que él nos ofrecerá luces al respecto. Pese a sus propias sombras, nos ofrecerá luces al respecto. Pese a que le cueste una nueva herida, irá por la luz que merecemos. Se vuelven entonces definitivos estos sonetos. Voy a leer ahí nomás por tiempo, ya hasta la mitad del prólogo. Cuando tengan el libro lo van a poder leer completo. Y nos dejas muchas ganas de terminar ese prólogo, así que bien, te agradecen tus palabras, tu lectura. Es muy bello lo que dijiste sobre los autores y queremos conocer también algo de la ilustración y el espíritu que guió a Karen en ese camino de acompañar a los poetas. Sí, sin duda, Susana, bueno, como decía al principio, para mí fue una gran sorpresa que Javier en un principio me haya invitado a participar. Javier, nos conocemos hace bastante tiempo en realidad, y Javier es consciente un poco de la práctica artística visual que he tratado de llevar desde mi experiencia, ¿no es cierto? Y incidimos en muchos planteamientos, ¿no es cierto?, con respecto a lo que es el territorio sobre todo.
Hay un PPT para poder compartir, ver las imágenes. Me interesaría que el público igual formara parte de esto, que lo hagamos bastante didáctico igual. O sea, hay elementos que son súper importantes dentro del libro desde lo visual, ¿no es cierto? Y que también apelan un poco a esta gran cantidad de códigos que hay dentro de los sonetos, y que de alguna manera entre aquí los autores, ¿no es cierto?, tratamos de poder encauzarlo lo mejor posible desde lo visual. O sea, no es un trabajo que haya surgido desde mi propuesta como ilustradora, porque si bien es cierto, la labor de ilustrar, ¿no es cierto?, es llevar un mensaje desde el texto a la imagen, es sin duda necesario en estas instancias considerar el sentir del por qué se llevan a cabo los sonetos. O sea, yo puedo tener una interpretación, pero también hay un sentir detrás. Entonces también este ejercicio a mí me sirvió un poco para estar en constante conversación con Javier sobre todo, y poder, más allá de tener una interpretación mía, también abstraer, ¿no es cierto?, quizás lo más esencial de algunos de los poemas que se eligieron para poder ser ilustrados, ¿ya? Ahora sí voy a presentar Te seguimos, Karen, tú nos ¿sí?, conduces. un PPT que hicimos con mucho cariño. Constituye una parte muy bonita de este trabajo, y sin duda explica en gran parte lo que significa sonetos de confinamiento, ¿ya? Por favor, si me pueden guiar, no sé si se alcanza a ver, se aprecia bien la portada de la primera imagen, ¿cierto? Muy bien, sí. Y ahí está. Ahí está. Sí, bueno, un detalle importante que yo pedí en esta ocasión era poder incorporar los títulos de cada ilustración en Mapudungun. Y es por una razón bien sencilla en realidad. O sea, estamos en un territorio donde hay una cuestión de derechos detrás, colectivos, ¿no es cierto? Y que es la revitalización misma del Mapudungun. Entonces, yo desde mi postura como neohablante, porque me falta mucho todavía en el camino de entender una lengua, y también mi responsabilidad como mapuche también es poder llevar en cada espacio una parte del Mapudungun en esta situación, para que no nos olvidemos, ¿no es cierto?, de que aquí hay una demanda, ¿no es cierto?, importante detrás del territorio, ¿ya? Entonces, la sorpresa que trae este libro es básicamente que todas las ilustraciones, la portada y las ilustraciones de interior, van acompañadas de nombres en Mapudungun. Creo yo que no es necesario traducir, puesto que el Mapudungun en sí es muy rico en términos de significado, entonces aborda mucho más una idea en general, ¿ya? La primera imagen corresponde, ¿no es cierto?, a la portada, y que tiene directa relación con uno de los poemas que yo siento que habla en su totalidad o expresa en su totalidad lo que es sonetos de confinamiento. Y se sitúa, ¿no es cierto?, en la construcción de una imagen con una técnica de collage manual, y el elemento central es este puma, ¿no es cierto?, que está en este espacio donde hay un evidente confinamiento, o sea, no hay personas de partida. Entonces se pasea este puma, ¿no es cierto?, en modo observador, donde los hombres parecieran ser, ¿no es cierto?, que están confinados en sus espacios, ¿ya? Más que nada esa es como la idea más central que conversé con Javier y pareció agradar más. Uno como ilustradora, ¿no es cierto?, se enfrenta a harta disyuntiva al momento de ilustrar, entonces ya el hecho de estar pensando en técnicas y en formas de ilustrar algo ya es un desafío grande. Entonces se contraponen varias ideas en esta portada, por ejemplo, la construcción de un mundo, ¿no es cierto?, que está siendo invadido. Hay una parte en el poema donde habla de la naturaleza, ¿no es cierto? Y es este elemento central que se pasea, ¿no es cierto?, en modo observador, donde hay una evidente soledad, un evidente confinamiento y encierro. Esta presentación igual incluye varias frases de los poemas que están asociadas, ¿no es cierto?, a lo que es las ilustraciones que las acompañan. No sé si Javier o José pueden quizás compartir la frase. Bueno, creo que, por ejemplo, no sé si a mí me ha gustado lo que ha dicho Romero en el prólogo,
este autor que no se puede identificar en nuestra doble autoría, ¿no? Entonces, bueno, pues José y yo sabemos de quién son esos dos versos, por ejemplo, pero puedo decir que son de José estos, por ejemplo, ¿no? Pero a veces, y alguna vez comentamos que a mí puede llegar a olvidar en algún momento, pero luego los puedes llegar a identificar, ¿no? Pero bueno, que el lector no lo va a saber, ¿no? Para el lector no están identificados, ¿no? Sí, bueno, la elección de las ilustraciones también tiene que ver con eso, o sea, en ese sentido estaba la opción de poder hacer una ilustración en general, abstraernos en su totalidad de los sonetos, que es un trabajo ya más a nivel de concepto, ¿no es cierto? Y también está la otra opción, ¿no es cierto?, de elegir ciertas frases que fueran más representativas del soneto en general. Entonces, la elección lo hicieron los autores, y bajo esa lógica un poco uno empieza a desarrollar como el ejercicio visual, de buscar elementos, ¿no es cierto?, que sean códigos más o menos descifrables. Entonces, hay resultados como estos, son ilustraciones que cubren la totalidad de una hoja en el libro. Son ilustraciones muy sencillas en términos de forma, ¿no es cierto?, en términos de colores, pero siempre con la idea de poder acercarnos lo máximo a lo más esencial de cada soneto en realidad. Y hay unas partes de los poemas que a mí me causaron mucha inspiración, sobre todo algunas que son mucho más explícitas, quizá un poco más literal. Entonces se mencionan ciertos animalitos, la imagen del caracol también está presente, y hacer ese relato, ¿no es cierto?, esa ruta que hace el caracol, ¿no es cierto?, que normalmente uno ve como el rastro como de la baba, por así decirlo, y la asociación que se hacen con como una ruta de plata. Entonces son cosas que son elementos que van destacando de la poesía de Javier con José, y que uno trata de expresarla no en su totalidad, pero sí acercándose a una idea, ¿ya? Hay un sentido también poético detrás de cada ilustración, que yo creo que es un poco muy difícil, sobre todo muy difícil de poder conseguir. Todavía no sé si lo he conseguido, la verdad, pero fue un desafío a seguir. Bueno, esta ilustración que viene ahora rinde homenaje, yo creo, de una forma bien descriptiva a la frase que se ve ahora. O sea, y traté de, bueno, en lo posible de apreciar un poco la sensación que hay detrás, quizás, que habla también de ese encierro, de ese confinamiento, de esa soledad, ¿no es cierto? Y coloca el objeto del esqueleto como una propia cárcel, por así decirlo. Y ahí el resultado de esa frase me encontré muy, muy, muy bella. Es un ejercicio muy simple en realidad en términos de materiales. No sé si Javier, José querrán agregar algo, una apreciación, a lo mejor algo anecdótico. Luego comentaremos qué sonetos tienen que ver con las ilustraciones cuando los leamos. Yo creo que eso puede ser el hilo, lo que podemos conectar igual, ¿no? Sí, bueno, también está lo que acaba de leer Romero, que corresponde al prólogo. Y tengo entendido que aquí hay unos códigos que se venían como configurando en el trabajo de Javier con José, que es la imagen de la ballena, ¿ya? Entonces, básicamente también era mejor mantener ese código, continuar esa lógica, ¿no es cierto?, de trabajo, porque también implica una parte esencial de la poesía, de los sonetos de ambos autores. Entonces, también trabajé en ese aspecto, tomé y consideré lo que es aquella ballena, ¿no es cierto?, que emerge, y ese resultado lo obtuve, claro, con acuarelas que también las asocié, ¿no es cierto?, como una... Quiero comentar algo, perdona Karen, quiero No, sí, comentar algo acerca de este momento de la escritura, porque corresponde con la lectura de un libro de Luis Sepúlveda, La historia de una ballena blanca, que acababa de fallecer en ese momento Luis Sepúlveda, y que, bueno, me parece que fue el primer chileno que falleció por coronavirus,
y que estaba en Asturias, ¿no? Muy cerquita de donde vive mi hermana, ¿no? Entonces a mí me tocó especialmente, y además que él tiene un libro que tiene que ver, bueno, es Luis Sepúlveda Calfucura, y tiene un libro que tiene que ver con la visión mapuche también, ¿ya? Con Trempulcahue, ¿ya? Y bueno, y en aquel momento, en este momento de confinamiento y de que te toque, ¿no? Que te toque algo que, bueno, pues que yo tenía la ilusión de quizá poder encontrarle en Asturias porque vive mi hermana cerca, tiene conocidos en común y bueno, y te toca justo que fallece, ¿no? Eso quería comentar, ese apunte. Yo igual quería comentar ahí porque es interesante el tema de los códigos que mencionaba Karen, porque claro, Javier se toma desde este libro de Luis Sepúlveda. Cuando yo lo leí me imaginaba Moby Dick, me imaginaba esa figura, ¿cierto?, de la ballena blanca, pero que también, si se dan cuenta, me imagino que se cruza con Luis Sepúlveda y también se cruza con el mito mapuche también de la isla Mocha. Entonces, en el fondo es la misma ballena blanca que une a distintos puntos del mundo. Y es una ballena así como obsesiva que está en la cabeza de todos, que en el fondo es el enemigo, esa gran, o lo que ¿qué lo mueve a uno? Pues si lo mueve a hacer mal o lo mueve a hacer bien, ¿por qué está ese instinto de seguir a ese alguien extraño? No sé, es como una imagen bien fuerte de la literatura y yo creo que esta unas ilustraciones que a mí personalmente del libro también más me gustan. Creo que atrapa ese sello de esa ballena que también es poderosa, porque emerge del mar y va de espalda en el fondo y está la ola ahí como expandiéndose, con todos esos colores, con el trabajo de acuarela igual de Karen. Hay que decir que desde la visión mapuche, esta ballena es positiva, ¿no? Es una ballena que defiende, no es una ballena que ataca a los hombres, sino que defiende del ataque de otras, defiende a las ballenas más. Que salió hace poco, ¿no? La defensora de la naturaleza. Novela, que también, claro, que también hay un diálogo más desde la ballena, ¿qué está haciendo la ballena? Desde la visión mapuche también son las ballenas que llevan a la otra vida, ¿no? Como son esos, como del mito griego, en el fondo de trasladar a otra vida. Bueno, es la Ballena en complejidad Mapudungun, de la imagen. Yo creo que es muy buena en los versos anteriores. Sí. Sí, que ballena en Mapudungun es yene y yene es llevar también, ¿no? Quisiera agregar algo muy simple que conversé recién con una amiga especialista en cetáceos, a propósito de otra cosa, y le pregunté por qué saltaban las ballenas. Me dijo que estaban felices de comer, estaban en un momento en que estaban unidas en familia y comiendo. Bueno, bellos aportes en realidad, estoy impresionada. Gracias por las sugerencias que aparecieron en estos últimos minutos. Continuando con el PPT, también incorporar dentro de las ilustraciones aspectos más conceptuales también era un desafío para mí, porque si bien es cierto, los sonetos a veces tienden a tener una literalidad, igual hay elementos súper abstractos, entonces, ¿cómo traduzco eso yo en imágenes? Ese es el desafío constante dentro de este trabajo. Entonces, hay frases como dentro de este soneto, por ejemplo, dice: lo sé, es el corazón como un juguete desvencijado, cada cicatriz bordada, iniciales sobre el pecho. Entonces, necesariamente tuve que incorporar algo que me hiciera alusión, ¿no es cierto?, al hecho de bordar. Y el resultado de ese extracto, ¿no es cierto?, yo creo que fue uno de los que más no me dio mucho trabajo, pero sí creo que fue bastante contundente, quizá tratar de incorporar cada elemento quizás que aparecía dentro de dicho soneto. Entonces aparece un corazón, ¿no es cierto?, pero también está bordado con hilos negros, ¿no es cierto?, y coincidió con un trabajo, me parece, muy similar a uno de los autores, a José, que Javier me compartió después que había una similitud ahí con respecto a esta ilustración. Es un dibujo básicamente que está intervenido con hilo de coser y
trata, ¿no es cierto?, de poder abordar la idea general de ese soneto. Me parece que ya estamos como en las últimas ilustraciones. Bueno, Muchas veces esto... hemos necesitado irnos de coser. Sí, ¿no? Y de hecho ese soneto explica eso, ¿no es cierto? Es un soneto que expresa un poco la ruptura, también habla de soledad, un poco, ¿no es cierto?, esta necesidad de poder construir otra vez las partes rotas. Entonces, creo que acerté con ese recurso un poco, intuyo yo. Bueno, Totalmente. y ven... ¿Ah? Totalmente, dice José. Te felicito. Bueno, muchas gracias. Realmente son impresionantes tus ilustraciones. Sí, yo Bella. estoy también muy Quisiera dar sorprendida. paso a ¿Ah? Mira, como sorprendida de ti misma y de esa conexión con el soneto. No, sí, son cosas que suceden en realidad, uno trata de ¿Damos disfrutar. paso? Sí, no, correcto, sí, perdón. Voy a sacar entonces la presentación, yo creo que esto es lo que puedo indicar yo, Gracias, ¿ya? Karen. Desde mi perspectiva, vale. Vamos a escuchar los sonetos y esta combinación de Bilbao a Temuco que nos trae el amigo José Blanco y el amigo Javier Aguirre. Vamos allá. Bueno, Sí. yo sí que pienso que de verdad que las ilustraciones de Karen le dan un realce al libro que le da otra dimensión también, ¿eh? Porque es una reinterpretación de los textos y bueno, y visualmente pues son gozos de la vista, ¿no? Así. Yo solamente quiero apuntar también, antes de empezar la lectura, que quizá en esta lectura que vamos a hacer Javier y yo se aprecia el componente de partida que ha tenido la composición de los sonetos, ¿no? Porque él movía una ficha y yo movía otra como en una partida de ajedrez, ¿no? A veces era yo quien iniciaba la partida y a veces era él. Siempre con la única premisa de ceñirnos lo máximo posible a la propuesta que recibíamos. Por eso, en ocasiones, como decía Javier hace un momento, esa voz, esos autores se diluyen, se desvanecen y aparece un tercer autor, un autor cero, ¿no? Como lo ha llamado Romero también muy acertadamente. El primer soneto del libro se llama Confinamiento y comienza así. Todos formamos parte de lo mismo. Olvidas que el azar lanzó sus dados y el tiempo los revela nivelados, sin protección, ni cura, ni erotismo. Lo nuestro es caminar por el abismo de las cuatro paredes, los estados de Facebook y de ánimo, prestados libros, placas quebradas del seísmo. El ave que anidaba en las ventanas ahora se estrella contra los cristales. La única certeza son las ganas. Somos raudos, heridos animales en la solicitud de las mañanas. Los pálidos reflejos no son tales. Tiempo de introspección. Para el poeta este retiro es algo cotidiano, manera de adentrarse en un lejano reino de soledad, país sin meta. El mundo entero habita en la maleta vacía semejante al ser humano. Razón para existir, amar en vano, amarga posesión de anacoreta. Amar las nubes en su desmemoria y en su querencia, amar lo imprevisible del horizonte, amar la eterna noria. Concede credencial a lo posible y el adverbio no deja escapatoria. La nada oculta en todo hace visible. Ballena blanca. En medio de esta tormenta, ¿cómo nos reconoceremos? ¿Seremos más de lo que vemos? ¿Cuándo caeremos en la cuenta? Tanto el corazón se impacienta cuanto cobijo apetecemos. Solo ciegos retornaremos a la mansión de la placenta.
Al fondo una ballena blanca emerge, sombra salvadora, contra todo lo que se estanca. Y mientras todo se demora, el delirio al sueño desbanca, en esta noche sin aurora. Por si el encierro no fuera bastante, nos hemos confinado en las paredes del soneto. Nos sujetan las redes y el mar es un balido trashumante. El corazón es lodo equidistante mientras tu ciega obstinación no cedes, mientras te engolfas todo cuanto puedes en la prisión de rima consonante. Recorres una y otra vez la jaula virtual y tus pisadas son un cero que gira y gira sin llegar a nada. Lunas los rostros sin salir del aula, mientras afuera canta el aguacero, la canción de la sangre confinada. Rosa de Matías. El mundo es siempre nuevo. Piel adentro palpita el espesor del firmamento. La suma de la edad es un momento. Un nido abandonado ocupa el centro. Cae una fina lluvia, brilla el sol. En el jardín florecen las estrellas y viaja como viajan las centellas por su ruta de plata el caracol. El mundo es siempre nuevo y repetido. Día y noche encerrada en su corola. Renace esa flor cuando se inmola. Estrena pétalos color latido. Podría estar aquí toda la vida, la ventana cerrada, luz dormida. Ahora llegamos al puma de la portada. Puma. Ahora que el pasto crece de otro modo, que no lo sigue la apisonadora, tu civilización encantadora es un gigante hundiéndose en el lodo. Toser poniendo el interior del codo, sentir temor a la más simple espora, rehuir cualquier contacto por ahora, siendo señor de todo, ¿no es incómodo? Te contemplaba desde la maleza y hoy me aventuro en las vacías calles que va ganando la naturaleza. La historia se condensa en los detalles. Ayer subordinabas la belleza, será sin tu permiso cuando falles. Es el puma el que habla en este soneto, por si había alguien despistado. Hoy salí de la cárcel del soneto. Desperté, abrí la puerta. Había un río. Metí los pies en el torrente frío y dije, está muy frío, no me meto. Después volví a mi celda, mi esqueleto, mi carcelero, un corazón sombrío. Así paso los días, man vacío, recorro el mundo entero estando quieto. Miro el campo desde la ventana que hoy día como ayer cubre la niebla. Quiebra el canto de un treile la mañana. El pájaro cantor su verso escande, y yo respondo, blablu, bliblu, blebla, antes de que la vida se desbande. Cuando mi corazón aún tiene ganas de vivir en el sol y en la penumbra, cuando nada lo exalta ni lo encumbra sino la luz que me cubrió de canas, cuando siguen naciendo las mañanas y aún en mi sangre su tesoro alumbra aquella puerta ciega que vislumbra las nubes más tardías y tempranas, cuando termina el tiempo y no termina, porque una brisa blanca los manteles levanta en el calor de la cocina, miro de pronto un plato de verdeles y la cocina triste que cocina y el mar lleno de lirios y de heles. ¿Somos nadie ahora? ¿Sí? Dejaste de abrazarme las palabras. Quedo, tibio candor. ¿A dónde iba? Revelación de la estatua votiva. De pronto, ya mi vuelo descalabras. Y no puedo esperar hasta que abras las venas, el telón, la comitiva, pauta de manual pasivo-agresiva, me oculto como nadie entre las cabras. Como nadie, llego hasta otra orilla para contar o comenzar una historia, comentar o inventar la maravilla. Héroe deformado por la asemia en la canción de un ciego, sin más gloria que haber sobrevivido a una pandemia.
Me Este gustaría... soneto tiene una peculiaridad. Sí. Dile, José. Vale, sí, os comento, sí, porque hablábamos de lo formal, que es esta estructura tan clásica, tan cerrada, y os proponía en cambio esa idea de que las normas están para romperlas. Y en esta ocasión se me ocurrió proponerle a Javi que hiciéramos un cadáver exquisito. Es decir, que cada uno escribiera su cuarteto y su terceto, pero sin saber qué es lo que estaba escribiendo el otro. Jugar a ese procedimiento de los años, del París de los años 20-30, ¿no? El resultado, y bueno, y le propuse, y tenemos que conectarnos, nos los chateamos por WhatsApp a las 12 en punto de la noche, el día ese que estábamos escribiendo, ¿no? Entonces, a las 12 en punto, yo le lancé mi propuesta y él lanzó la suya, y quedó en este orden, como vamos a leerlo ahora. Se llama precisamente las 0000. La noche pone en fuga a los poetas menos comprometidos. Los que riman la noche está estrellada con fulgores de astros redundantes a lo lejos. Viajan en el oscuro silencio los delfines, los indeterminados, los noctámbulos, elípticos delfines. En el agua sonora salen de cuando en cuando para mirar la luna. Vivo en la calle de la Plaza 5. Me sobrevivirán las cucarachas. Es urgente decirlo. Puto viento. Una araña, una lámpara, un halcón, su plumaje, el pedregoso lecho de los ríos, el riego gota a gota de un tomate en Hebrón. Cuarentena. Nos toca. Yo ya tenía el corazón colmado. Ah, esa. Ah, vale. Yo ya tenía el corazón colmado. Fui sin duda feliz hasta que un día se desacompasó la melodía y quedé sordo o cojo o naufragado. Olvidé todo aquello que sabía. Nombre, edad del planeta, NIF, estado civil de la materia, chat privado, y descreí de aquello en que creía. Ya todo es otro, no sé si mejor, aunque parece un accidente, dicho sin pensar, sopitaño, anacoluto, signo alterado por el corrector, equívoco fundado en el capricho. Seguir improvisando es mi tributo. Sobre cuarentena creo que también tendríamos que comentar un detalle curioso, y es que después de haber pasado Javi aquí el confinamiento, mientras escribíamos estos sonetos, bueno, el caso es que finalmente Javi volvió a Chile, y cuando volvió, allí también le confinaron. Ahí justo empezaba el confinamiento entonces. Justo cuando llegué empezó el confinamiento, así que no salí. Pasé de No un salió del confinamiento a otro. confinamiento y no salió del verano, porque se fue del verano del País Vasco y aterrizó en el de Chile. Y Sí, escribimos este cuarentena. Sí. bueno, y voy a comentar algo porque yo no sé cómo va a sonar esto, pero en España hay un juego que es el juego de la oca que se dice y tiro porque me toca. De oca a oca y tiro porque me toca. ¿Ya? Bueno, no sé si en Chile también. Bueno. Dice cuarentena. De cuarentena en cuarentena voy y no tiro porque no toca. Vengo a una ciudad vacía, por las calles nadie, solo los árboles, los pájaros. Se está deteriorando la salud de la naturaleza por su flanco más débil. Venus de Milo sin brazos, Diadúmenos sin manos y sin pene. ¿Qué más nos cortarán? La luz, el agua, la lengua. Y si podándonos las ramas nos fuerzan a salir en hojas nuevas. Si el tiempo de la especie está en sazón, si el tiempo es un vestigio de cultura, a tiempo volverá la primavera. Uno más. ¿Cuál era el epígrafe para un libro confinado? Yo creo que si te parece podemos leer el soneto de Calle Blas de Otero que habíamos seleccionado y Vale. para terminar, si te parece.
como quieras. ¿Qué opinas? Yo creo que puedes leer el soneto, el epígrafe para un libro confinado, porque es una bisagra también que lo une con Calle Blas de Otero, y luego ya... Perfecto, hacemos eso. Epígrafe para un libro confinado. Enero asintomático, febrero sin lobos, primavera en tal estado pandémico, distópico, alarmado, que abril se descolgó del refranero. Y el libro calle impreso y sin librero, y cada recital desprogramado, y el cuerpo de jet lag del confinado, más pruebas PCR, Blas de Otero. El virus del poeta es la poesía, veneno que propaga y también cura, contagia solo a quien ya es portador. Salud de a dos, feliz patología, cuando el ciclo de la literatura culmina entre las manos del lector. Bueno, ahí se hace bien la conexión con el otro libro, y además tengo que explicar algo ya, porque esto de febrero sin lobos Sí. es una referencia a cómo se dice febrero en lengua vasca, ¿ya? Que es Otsailla, que es el mes de los lobos, ¿ya? Así que ahí está la referencia que aquí no se entiende, ¿no? Okay. Y bueno, y hay que saber euskera para entenderla también, ¿eh? Y podemos entonces leer el de Calle Blas de Otero, el otro soneto. Toda la luz traías, toda la luz naciente. Venías con el alba sin saberla en la boca, con el brillo y la novedad que las piedras toca, reía desatada del mundo tu corriente. Toda la luz traías, cual la aurora asidente, cuyo rosado velo la duda desconvoca. Sin saberte ilusión, asombro que provoca alegría en los ojos y acaricia la mente. Pero las piedras siembran en las conversaciones malezas, dudas, cimas de soledad y hastío, y fueron deshaciéndose todas las ilusiones. Esa estrella, fugaz, rebotó en el tejado. El amor es el sueño de una noche de estío, del que despiertas solo, frío, duro, mojado. Hasta ahí Bueno, la lectura de sonetos. Bravo. Me quedó eso dando vueltas y a tiempo volverá la primavera. Sí. Lo necesitamos. Gracias, amigos. ¿Puedo comentar algo muy brevemente? El libro, como editor, uno lo lee varias veces los textos, y hay poemarios que tienen un hilo conductor. Yo no sé si aquí había una voluntad de hacer un hilo conductor, pero este libro sí se puede leer de principio a fin. Es un ejercicio así como de principio a fin, y hay una emocionalidad que se va desarrollando, ahí se va hilando. Con eso, Karen nos alcanzó a mostrar todas las imágenes que eran, son 7 en total. Terminan de complementarse, ya, y crean una obra. Al fin y al cabo, yo creo que los autores quedan con Karen haciendo una obra casi en conjunto. En el fondo están vinculados ya dentro del formato físico. Ya, eso, ojalá agradecerle a José y Javier, y yo creo que lo último ya que voy a decir, entonces, la gente que pueda, bueno, nosotros estamos en Instagram principalmente, nos llamamos Tortuga Samurai, y ahí nos pueden buscar, ya ahí vamos compartiendo los avances, todo lo que hacemos. El libro está a la venta tanto por medio de la editorial y por medio de Javier, que está acá, José, como está al otro lado del mundo. A José no le llegan los libros todavía. Todavía no le llegan. Todavía no los he podido enviar. Así que ya, pero en breve espero poder hacer un envío para allí. Claro. Bueno, y no sé si tendrán de Blas Otero igual, yo creo que por ahí se pueden leer los dos juntos y se hace un ejercicio Claro, sí. más interesante. Yo tengo alguno de Blas de Otero todavía me queda. Ya, ahí hay que peleárselo Otero. para tener uno de esos. Eso, muchas gracias igual a Susana, a Karen por todo el trabajo que hizo. En verdad fue un trabajo muy, muy intenso el que hizo Karen, y para que le llegaran también las ilustraciones, pues estuvimos trabajando hartos días para tener el libro, para complementar estos escritos con esas ilustraciones. Y gracias a Susana y a Merlín, que estuvo ahí también ayudándonos con la parte técnica. ¿Nos podrías dejar un teléfono de contacto para que las personas que quieran adquirir el libro te puedan a WhatsApp, y aparte del Instagram, para los que no tienen Instagram?
Miren, el número es 99400-6581. Que ahí me pueden contactar a mí. Si no, si se meten al Instagram está el correo también de la editorial. Y ahí también nos pueden escribir o por mensaje de la editorial o por correo y podemos coordinar algo. Por supuesto, invitamos a todas las personas que están escuchando y que disfrutaron estos gratos momentos de poesía y de imágenes, ilustraciones, sentido que se les fue integrando a este bello libro, a comprarlo y a ser parte de esta red de difusión de la poesía que debiese estar siempre presente en nuestras vidas. Merlin, estamos finalizando. ¿Tienes algún comentario? O sea, hay muchos saludos. Mauricio Figueroa les manda saludos y felicitaciones por la iniciativa. Michel Lapierre, hola, saludos, les mandan también. Camilo Mardones, Lemoraipú, Wenui, dice. Javier Aguirre, músico de las palabras en Temuco. Qué hermoso trabajo, gracias por compartirlo, nos dice Verónica Garcés. Leonardo Millar, pero qué buen libro. Dentro de algunos comentarios también les dejaron unos sonetos, así que lo pueden mirar en los comentarios. Es parte de los saludos y el cariño que se refleja aquí en los comentarios para ustedes, por su trabajo. Qué bien. Bueno, estamos finalizando este muy grato momento. Un abrazo para ustedes, para José de tan lejos que se conectó ahí atravesando el Atlántico. Que, Sí. Tan tarde. y tan tarde, claro, va a tener sueñito. Karen desde Brigen, muchas gracias. Javier desde Temuco, Romero y Merlín, yo estoy por acá en Huichahue. Me estaban preguntando cuánto sale el libro. El libro sale 3.500 pesos. Ya, ese es como el precio mínimo. De repente por los envíos y por el tránsito puede salir un poquito más, pero también somos una editorial económica. Tratamos de hacer eso, ¿ya? Así que ese es el precio que me estaban preguntando. Bien, y a conectarse entonces con la editorial Tortuga Samurai, una editorial naciente que bueno, está proyectándose a ser una gran editorial aquí en Temuco. Gracias, Roberto. Gracias, Bueno, José. muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias a todos. Gracias, Merlín. Muchas gracias a todos. Descansen, que tengan una bonita noche. Sí, que estén muy Luego bien ahí- todos. Sí. Dejamos en los comentarios el Instagram y también el teléfono, así que cualquier cosita los pueden hablar por ahí. Que estén muy bien, muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los que se conectaron y comentaron. Que estén muy bien, así que nos vemos. Nos Chao, vemos chao. pronto en el Museo Regional de la Araucanía. Por favor.